dos invitados muy especiales, el doctor Carlos Alberto Carrillo. El doctor Carrillo es epidemiólogo, director médico de Praxis Farmacéutica, y tenemos también a ese buen amigo de la casa que es el doctor Rodrigo Triana, quien ya nos ha acompañado en otras actividades académicas. El doctor Triana pues no necesita mucha presentación, profesor de la Universidad del Valle, muy conocido por todos ustedes, es el coordinador de ortopedia de la Clínica de Occidente y que en épocas recientes se ha dedicado al manejo de pie diabético, úlceras complejas, etcétera. Ya hemos tenido oportunidad de escucharlo aquí en Popayán en alguna de nuestras actividades. Ellos van a tratar el día de hoy del tema de biotecnología para el manejo integral de úlceras complejas postraumáticas. Quiero agradecerles a los dos conferencistas el haber aceptado la invitación y estar con nosotros. Así que adelante, por favor. Rodrigo Triana, muchísimas gracias nuevamente. Muy buenas noches, doctor Concha, a Praxis, al doctor Carrillo, Amparo, por la invitación que me han hecho para tener el honor de estar con ustedes. Vamos a hablar generalidades y hay muchas cosas que son conocidas por la parte de ortopedia, en el sentido de que a veces las conocemos, las sabemos, pero no las profundizamos. De manera que vamos a hablar sobre la parte de las úlceras. Aquí tenemos lo que vamos a hablar hoy, la introducción, generalidades de fractura expuesta, manejo de fractura expuesta y complicaciones, manejo de heridas y factores de crecimiento epidérmico recombinante humano. El trauma aquí, como tenemos, no solamente va a ser la parte de que sea traumático, es que me cogió tuve un accidente de tránsito, me caí de un piso. ¿Por qué incluyo también en esto la parte diabética? Porque es trauma. Al fin y al cabo, trauma que hace el paciente por desconocimiento a veces de las personas que lo estamos tratando. Entonces, el trauma en las extremidades son lesiones. Todos sabemos de la práctica médica y quirúrgica, es una emergencia y se puede intentar hacer con salvamentos de las extremidades. ¿Cuántas veces no nos han llegado fracturas expuestas severas y con pérdida de sustancia ósea? Y entonces este paciente, antes de tener una amputación o algo, nosotros como ortopedistas debemos ayudar hasta que el paciente tenga y recupere la parte de movilidad lo mejor posible de acuerdo a lo que podamos hacer. Entonces todo es para un reconocimiento temprano y debemos minimizar la morbilidad y la mortalidad. Entonces esto es algo, recordar y no más. La piel, acordémonos que tiene epidermis 5%, dermis 95%, miren, 95%, tejido celular subcutáneo y sus anexos. ¿Cómo es el proceso de cicatrización de una herida? Se debe controlar toda la parte de los fibroblastos, controlan los macrófagos, células epiteliales y células endoteliales para que sea una parte adecuada en la cicatrización. Generalidades de fracturas expuestas, conocido por todos nosotros. Esto yo no necesito hablar de la clasificación de Anderson y Bustillo, que todos conocemos. Y entonces esa clasificación, en eso es que nos tenemos que basar nosotros para hacer toda esta parte de la fractura. Y entonces ya sabemos de la fractura expuesta directa e indirecta, y las fracturas expuestas tienen mayor incidencia, hasta un 10% de fracturas expuestas pueden desarrollar un síndrome compartimental y problema de dolor. Comorbilidades asociadas a estos procesos infecciosos. Edad mayor de 80 años, lógico, esto influye mucho. Consumo de nicotina y de alcohol. La diabetes, dentro de estas,
comorbilidades está la diabetes, usted puede tener un accidente y de tránsito siendo diabético, la neoplasia maligna activa, insuficiencia pulmonar y estados de inmunodepresión. El manejo de fracturas después de sus complicaciones, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar esa extremidad. Esto lo conocen ustedes. Iniciar la profilaxis de antibiótica y estabilizar la fractura. Una vez estabilizada la fractura, ya sea con fijación externa, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Poder, si se puede, se cierra la piel, si no, hay que dejar hasta que haya un tejido adecuado de granulación. El algoritmo de manejo de fracturas expuestas, evaluar la posibilidad de cierre y la cobertura de herida, eso es lo primero que tenemos que hacer, a ver si podemos hacerlo. Si el cierre es posible, proceder a la exploración ósea. Esa exploración ósea, ¿qué quiere decir? Hay que cuidar y hacer todo lo necesario para una inmovilización adecuada. Si el cierre no es posible, implementar medidas temporales, estabilización de fracturas con fijación externa, cambios reguladores de vendajes de la herida, cuidado del sitio de los pines. A veces esto que tengo aquí de los pines, yo veo que se pone un fijador externo y no se hace un cuidado adecuado, ni mientras está hospitalizado y menos cuando está el paciente de manera ambulatoria. Y hacer una monitoría hasta que se resuelvan los problemas de la herida de la piel. Entonces, esto, perdón que no me quiere, ya. Las fracturas cerradas, entonces evaluar el riesgo de complicaciones de herida quirúrgica, seguir el mismo protocolo de fractura expuesta si hay algo hay alto riesgo y si es de bajo riesgo proceder a la exploración ósea. ¿Qué tenemos que hacer en las exploraciones óseas? Hay que realizar la exploración y desbriamiento del hueso. Ojo con eso, muchas veces pensamos, así sea en una fractura expuesta, así sea en un cuadro de osteomelitis, y dejan a veces ese hueso que no va a dar ningún resultado, sino antes nos va a empeorar la situación. He tenido pacientes que lo que les hago es definitivamente hacer la resección de esa cortical en su totalidad, dejando la parte medular, el resto de la parte que está con buena irrigación, y después de tratamiento va viendo uno que va granulando y hace una úlcera grande adecuada, la cual la puede seguir tratando colocándole los injertos necesarios o haciendo los colgajos adecuados. Evaluar la presencia del espacio óseo que pueda tener y medir tamaño de ese espacio si está presente. Si es mayor de 6 centímetros, requiere injerto óseo vascularizado o transporte óseo más fijación externa cuando se pueda cerrar y esté de una manera adecuada. Si es menor de 6 centímetros, se puede usar injerto óseo libre y fijación externa. Si no hay espacio, la fijación externa por sí sola es suficiente. Otras complicaciones, debemos de tener en cuenta lesión arterial. Me ha llamado la atención que muchas veces piensan hacer un colgajo y la parte no lo permite porque no tiene una buena parte vascular. Eso hay que tenerlo en cuenta y ver la parte de los colaterales. Todos los que hemos estado haciendo, que hacemos colgajos, y tenemos que tener en cuenta eso, porque hay veces veo que llegan y es que hay que hacerle el colgajo. No, hay que estudiarlo de una manera adecuada para poder ver cómo está eso. Una lesión nerviosa, y después si hay un síndrome compartimental, menos, y enfermedad tromboembólica y un embolismo graso. Entonces,
Otras complicaciones son las fascitis necrotizantes. Esto hace una úlcera que hay que tratarla y coloca uno injertos, lo que llamamos injertos en estampilla, y hacen unas evoluciones adecuadas y miren lo que termina. Manejo de heridas. El cuidado de heridas y su cobertura, entonces tenemos que hay manejo inicial con apósitos húmedos y desbridamiento, pero un desbridamiento adecuado. Muchas veces hay temores en el sentido de que yo no me entro aquí porque es que me da miedo de que se vaya mucho tejido. Si el tejido está comprometido, inicialmente hay que desbridarlo y eso lo aplicamos tanto para heridas normales como pacientes con áreas cruentas o necrosis de piel por diabetes. Hay que llevar hasta donde se pueda ir de una manera adecuada y precisa. Medidas complementarias, pues la elevación de la extremidad, terapias de compresión, diuresis condicional, eso es la parte de líquidos, y monitoreo de signos de infección. Todas estas cosas, ahora que hablo de monitoreo de signos de infección, nosotros debemos de tratarla la mayoría de veces, no solo ortopedia, sino con un equipo donde haya infectos, terapia enterostomal. Necesitamos inclusive el cirujano vascular. Y el manejo definitivo, si se puede hacer primario y inferior, se hace injertos de piel. Es un pleonasmo decir injertos de piel, pero lo puse para que diferenciar de injertos óseos y colgajos de piel y factores de crecimiento epidérmico recombinante humano. Tratamiento de las úlceras. Hay hidrogeles. Ojo, ahora que hablo de hidrogeles. Cuando nosotros tenemos una úlcera y le colocamos encima los injertos, a veces la mandamos para el manejo por terapia interostomal y a ese injerto y terapia interostomal de manera de falta de conocimiento, lo primero que le hacen es colocarle hidrogeles a ese injerto. Por favor, no dejen que terapia interostomal lo maneje así. Hay una entidad que lo está haciendo y yo ya le he hecho las aclaraciones del caso porque 2 veces me ha pasado que le ponen hidrogeles y esos injertos se pierden. El desbridamiento enzimático o quirúrgico, nosotros lo hacemos de una manera quirúrgica y adecuada, colocar las espumas requeridas de acuerdo a la parte de la presión negativa, alginatos de calcio, hay colágenos, hay apósitos antimicrobianos ahora en cantidades, de lo cual hay inclusive unos que sirven para ayudar a granular, otros que sirven como en reemplazo de los injertos. La cámara hiperbárica, no tengo experiencia en cámara hiperbárica, pero sí en la terapia de presión negativa que le coloco a todos mis pacientes con úlceras, ya sean úlceras por trauma, úlceras sacras, úlceras a nivel de trocánteres, úlceras por presión y especialmente en los pacientes que tienen su pie diabético y los factores de crecimiento epidérmico recombinante humano. Entonces, eso para la cicatrización de una herida normal que tenemos, que debe de haber componentes celulares de la reparación de la herida y un ambiente macrocelular. Si no hay un ambiente macrocelular, vamos a tener problemas con esos pacientes. Ese ambiente macrocelular incluye toda la parte de las condiciones generales del paciente. Tenemos que, pues, a los pacientes con fracturas expuestas y con úlceras, lo primero que le ponemos es fijadores externos para hacer evitar el control del daño y después se le hace la parte del colgajo. Tenemos pues que las características para indicación de cobertura definitiva, ¿qué tenemos?
tenemos las consideraciones de tiempo, cobertura inmediata, herida sin contaminación y que la calidad del tejido blando disponible sea adecuado. Diferida, se hace una ventana óptima y la revisamos a las 72 horas. Luego, a los primeros 10 días se continúa y se puede hacer extendida hasta los primeros 20 días. Y los parámetros de monitorización, volumen del oxidado. Ojo con esto, el volumen del oxidado. He tenido pacientes con úlceras con lupus eritematoso diseminado. Ese paciente, mientras no esté controlada la enfermedad de base, por favor, no siga haciendo el tratamiento para su úlcera porteo, pero no se le hagan ni colgajos ni le hagan injertos, porque no van a funcionar. Me he encontrado pacientes, por el uno es que la EPS no le ha dado el medicamento para su lupus y uno sin conocimiento de esos hace el procedimiento y ese paciente pierde esa parte de la colocación del injerto. El otro, paciente muy joven que vive en una zona cerca a la ciudad y esa paciente por depresión no se tomaba el medicamento. Entonces vuelve y entramos en problemas. Cuando ya se le hace un tratamiento psicológico para adherencia de su problema, esos pacientes se le hace y mejora. Presencia en supurado, esto es que no puede ponérsele cuando esté con problema, que tenga una buena granulación, inflamación local y signos de infección. Los injertos los hacemos nosotros mismos, nosotros no usamos nunca un cirujano plástico. Yo creo que el doctor Concha y la doctora saben de esto porque nosotros en el hospital usábamos siempre, hacíamos los injertos. En esa época no había dermatomos y no con cuchillas, los colocamos y estos son los resultados. Paciente con desbriamiento, hacemos manejo de desbriamiento exhaustivo de la herida. No nos preocupemos, muchas veces ven el tendón de Aquiles y resulta que lo resecan totalmente. Cuando yo veo este tendón de Aquiles, ¿yo qué hago? Con una hoja 11 me vengo de la parte proximal a la parte distal sin seccionarlo totalmente, sino quitándole la parte que está expuesta. Dejo eso, empiezo terapia de presión negativa y mire cómo granula la parte del tendón sin ningún problema y esto ya se presta para colocar un injerto y va de una manera adecuada. Esta es otra paciente, lo muestro, vuelvo y repito, porque la pacientes con diabetes también pueden tener trauma. Esta paciente tuvo un trauma, proteínas albúminas bajas, una B12 y D3 bajas. Cuando yo hablaba anteriormente de las condiciones del paciente, es que así sea diabético o no sea diabético, en condiciones generales, usted hace el desbriamiento. Esta paciente querían amputarla, yo me opuse a la amputación, le seguí haciendo el tratamiento de su úlcera, le coloqué sus injertos y aquí está. Esto me llamó la atención porque esta paciente llegó al consultorio y a darme las gracias y andaba buscando los ortopedistas que le habían dicho que le iban a amputar. En muy buenas condiciones, sin ningún problema y resultó siendo diabética. Pero tuvo su trauma. Entonces no quiere decir que es que los pacientes llegan y hay que verlos por encima nomás y ver su herida, no hay que conocer qué es lo que tienen en sí de base. Esta es otra parte de la zona receptora, entonces que sean superficies quirúrgicamente limpias,
que haya un adecuado tejido de granulación, vascularización del lecho y que no tenga contaminación. Hay veces, hay pacientes que uno por contaminación habla con infecto e infecto autoriza que se le haga esto. Entonces, estas fases de integración tenemos que tener en cuenta el grado de velocidad de revascularización por la parte del aporte sanguíneo, tanto de la parte donante como de la parte metabólica en la piel injertada. Y las fases son de inhibición plasmática, inosculación, que es introducción de sustancias para estimular la respuesta inmunitaria, y la parte de revascularización del paciente. Ahora venimos a la parte ya vimos la herida, está bien, factores de crecimiento epidérmico recombinante humano. Es un péptido que ¿qué hace? Ayuda al crecimiento, la proliferación, supervivencia y hace la diferenciación. Entonces todo esto es ligarse a su receptor presente en la superficie celular de fibroblastos principalmente. Estos tipos de factores de crecimiento hay 15 que ya lo menciono casi siempre, de los cuales los más importantes son estos 7 que están aquí, donde está el epidérmico, el insulínico, el fibroblástico, epidérmico beta, derivado de plaquetas y la parte de interleucina. ¿Dónde se pueden aplicar los factores de crecimiento epidérmico? En el pie diabético y en escaras sacras. Yo tengo pacientes que no son solamente de pie diabético, sino con lupus, vuelvo y repito, y con vasculitis, el cual he hecho colocación de factores de crecimiento y he colocado injertos. Uno del lupus fue una paciente inclusive de allá de Popayán, psicóloga, en la cual le puse factores de crecimiento epidérmico y evolucionó muy bien hasta la fecha que la pude ver. ¿Cuáles son las acciones? Hay un factor y hay un efecto. Hay angiogénesis que es estimulante. Síntesis de colágeno dicen que es incierta. Mitogénesis endotelial es estimulante. Mitogénesis fibroblástica es estimulante. Entonces, componentes esenciales para la cicatrización de las heridas. En los factores de crecimiento hay citoquinas, proteínas solubles, péptidos solubles, reguladores de concentración nano y modular las actividades funcionales de las células. Entonces, aquí tenemos esta parte de actuación de los factores de crecimiento epidérmico. Tenemos que hay una fase inflamatoria prolongada, hay una hipoxia tisular y la colonización. Acordémonos que llega de la parte, así tengamos la herida limpia, está la parte de los biofil. Esos biofil es el que ayuda a que el antibiótico que está entrando lo bloquea y lo protegiendo la herida, y entonces el antibiótico no llega hasta allá. Por eso el factor de crecimiento es de aplicación intralesional. Y se aplica el factor de crecimiento y ¿qué pasa? Acorta la fase inflamatoria, promociona la formación de tejido de granulación, estimula la epitelización y hay remodelación. ¿Qué hay una úlcera crónica? ¿Qué tenemos en una úlcera crónica? Aumento de la actividad proteolítica. Hay muerte celular y déficit de factores de crecimiento y producciones de fibrina. Entonces, fíjese lo que nos ayuda aquí, los factores de crecimiento epidérmico para la formación de tejido de granulación. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Con qué? Con medicamentos de 75 microgramos de aplicación intralesional 3 veces por semana. Esa aplicación intralesional es la que para mí y para todos es muy importante, porque atraviesa el biofil y al atravesar el biofil está usted prácticamente ayudando a que ese paciente
y ese biofilm vaya desapareciendo. Lo otro que es importante por estudios recientes es que ayuda también a la parte de la vascularización y fuera de eso ayuda al estrés oxidativo y además ayuda a la parte de la angiogénesis. Y acordémonos que la angiogénesis es algo que entra al torrente sanguíneo por la célula, o sea que va para todo el organismo. Hace un monitoreo de aparición de reacciones, no hace monitoreo de aparición de reacciones alérgicas y tiene un tiempo máximo de 8 semanas. Criterios para el uso, entonces inclusiones, úlceras etiológicas, neuropática e isquémica, mayor de 18 años, el índice tobillo-brazo que sea mayor de 0,4 y menor de 1,2. ¿Por qué menor de 1,2? Porque un índice tobillo-brazo en pacientes diabéticos que sea de 1,2 a 1,4 es un falso negativo, que se hace porque la arteria está muy rígida y no deja hacer una compresión. Por eso hay que hacer el índice tobillo-dedo cuando se pueda hacer. Las úlceras con área entre mayor de 1 centímetro y menor de 40 y capacidad de otorgar el consentimiento informado. Eso es importante para esto. Y las exclusiones, áreas que sean menores de 1 centímetro, hemoglobina glicosilada mayor de 8. Sin embargo, cuando a usted le llega el paciente con una hemoglobina de 8, hay que ayudarle a ese paciente a que la mejore, por lo menos que esté en 10, y una hemoglobina glicosilada mayor de 12 definitivamente ya es muy alta. Sin embargo, como uno empieza a hacerle el tratamiento con endocrinología para que haga la parte de mejoría de su diabetes y con la parte nutricional en estos pacientes hospitalizados, esa hemoglobina glicosilada me está diciendo en los 3 meses atrás, yo teniendo una buena hemoglobina, buenas condiciones nutricionales, se le puede hacer la colocación de factores de crecimiento epidérmico. Enfermedades graves descompensadas como cardiopatías, insuficiencia renal crónica, creatinina sérica mayor de 2,2, neoplasias, enfermedades psiquiátricas avanzadas. Esto es muy importante porque a un paciente le ordené factores de crecimiento epidérmico para su pie, era un diabético, y cuando fueron a colocarlo me dijeron que el paciente no se dejó, hablé con él y él le tenía temor a una inyección y cuando vio la aguja le dio demasiado susto. Y la parte de gestación y lactancia. Propiedades y beneficios de la infiltración. Reduce el tiempo de curación y los desbridamientos quirúrgicos, que contribuye a la granulación y la contracción y la epitelización, salvamento de la extremidad. Esto es muy importante. Nos ayuda a salvar las extremidades, que hay veces nos dicen, ahí le dejo eso para que usted lo ampute. Nosotros tenemos que, así sea un paciente con algo, trauma, con úlceras grandes, ya sea por enfermedad, ya sea por trauma, ya sea por diabetes, debemos de tener en cuenta que tenemos que ayudarle. Y por eso tenemos que ir conociendo todas estas circunstancias. Pocos efectos secundarios, equilibra el metabolismo celular, eso es muy cierto, cicatriz y se asocia con el estrés oxidativo. Esto ayuda mucho a la parte vascular, ese estrés oxidativo. Pacientes tratados con factores de crecimiento epidérmico recombinante humano, mire la parte necrosada, la parte de briamiento y una vez. Y este otro, la úlcera y una vez. Este otro paciente que se iba a amputar totalmente, sin embargo hice una amputación no tan alta y este paciente prácticamente fue un chopar y este paciente cerró. Este otro paciente que tenía esta situación, una úlcera, mire cómo cerró, el paciente
está deambulando con su bota Walker para protección. Este otro paciente con otra úlcera, necrosis, se hizo amputación de los 3 dedos, quedó el alus, sí, mejoró, cerró totalmente y está deambulando con una ayuda. ¿Por qué usar factores de crecimiento epidérmico recombinante humano? Es curación de las úlceras de pie diabético en menos días, disminuye el índice de recidiva en zonas tratadas, disminuye las tasas de amputaciones, facilita la atención ambulatoria porque se hace por home care, agiliza el cierre de úlceras, aumenta la sobrevida de los pacientes diabéticos, permite tratar úlceras de más de 20 centímetros y puede incluirse en el paciente tratamiento de pies diabéticos, neuropáticos y con procesos de infección. Conclusiones: la infiltración intralesional demostró estimular la curación a través de la inducción de tejido de granulación y acelerando esta granulación y maduración por una matriz extracelular en pacientes neuropáticos. El tratamiento ha probado rescatar amputaciones del 58% a pesar de mal pronóstico. Y las observaciones clínicas sugieren que el tratamiento intralesional es seguro tanto local como sistémicamente. Muchas gracias a todos ustedes. Esto siempre lo presento. Recomendaciones, esto lo tengo en Google. Pie diabético, fisiopatología y consecuencia fue mi primer artículo. Luego a nivel latinoamericano fue una iniciativa que tuve y después los hice a nivel latinoamericano con los de ALAPID. En este momento acabo de presentar también el Masquelet, el primer caso a nivel internacional. Está para salir a publicación en Europa. Lo hice con el doctor Carrillo en un pie diabético con cambio de un metatarsiano. Y acabo la semana pasada de hacer un Masquelet también en un dedo en un pie diabético. Este es el primer caso del Masquelet con osteomelitis crónica. Entonces le hice tratamiento, tenía piel para cerrarle, le hice y llega 3 años y medio funcionando. Y el otro es el de un dedo. Y además tengo para presentarles posteriormente la ruta de atención para el manejo de pie diabético a nivel institucional, que lo voy a presentar a la Sociedad de Ortopedia a nivel nacional y de ahí al ministerio para ver si lo implementamos también. Y también tengo haciendo, y ya lo presenté a la Universidad Javeriana, el fellowship de pie diabético que haré en la Clínica Occidente. En todo caso, muchas gracias a todos ustedes, muy amables. Doctor Triana, muchísimas gracias. Unos conceptos muy interesantes. Antes de darle la palabra al doctor Carrillo, me gustaría hacerle un par de preguntas respecto a los tópicos que usted acaba de tratar tan interesantes. Lo primero es que yo creo que tendremos que dividir, como usted lo hizo, los grupos de pacientes, unos que son por situaciones de orden traumático, fracturas abiertas, etcétera, en los cuales usted fue muy claro con respecto al cubrimiento, dio algunos parámetros sobre la forma de realizar el cierre. Yo quería preguntarle en ese primer aspecto, cuando ustedes tienen un paciente con una fractura abierta y se hace un buen desbridamiento, un buen lavado, etcétera, y usted dice cubrimiento inmediato, ¿ustedes hacen un colgajo inmediato o ustedes dan un tiempo de espera con un sistema de presión negativa y después pasan a osteosíntesis? ¿Cómo lo manejan? Cuando nosotros, perdón, voy listo. Cuando nosotros tenemos una fractura expuesta, ya sea directa o indirecta, usted sabe, y usted sabe más que nosotros eso, mi doctor Concha, yo la desbrido así tenga la fractura expuesta indirecta,
así tenga la cabeza de un alfiler. Yo lo limpio, lo desbrido, veo cómo está eso, lo lavo, lo afronto, le pongo terapia de presión negativa y a los 3 días estoy revisando. Si ya llega el momento de que ese paciente no vea cambios de la piel, no ve unos signos de infección, uno lo puede hacer la parte de la fijación que requiera y cerrar, continuar con sus heridas cerradas. Ahora estoy poniendo mucho en pacientes que inclusive lo hago cuando cierro un paciente diabético. Le pongo Prevena. Esa es una terapia de presión negativa que se usa, inclusive se debe usar en reemplazos articulares, en tratamientos de fracturas grandes para evitar el edema y ayudar a la contracción de la herida. Segundo, ahora, si llega uno el momento de que no podemos cerrar porque el paciente ha perdido sustancia, ha tenido pérdida de piel, ha tenido pérdida ósea, usted ya ha visto nosotros qué le hacemos, lavamos, debridamos, hacemos control del daño con un fijador externo para control del daño nomás y ese paciente, como no se puede cerrar, entonces ese paciente le ponemos terapia de presión negativa. Al ponerle terapia de presión negativa, a los 3-4 días, si hay posibilidad, se revisa nuevamente y vamos haciendo esto. Ahí, como le decía, tengo una paciente con una tibia que había que amputarla. La he puesto terapia de presión negativa por falta de sala, gracias a mi Dios. Llevaba 12 a 15 días y está totalmente granulado, doctor Concha. Que ya es para hacerle un colgajo, haciendo la parte convascular, viéndole a ver cómo están las colaterales, un colgajo, y si granula totalmente y no se le puede hacer un colgajo, a esa paciente le coloco injertos. Perfecto, profesor. Y la otra pregunta tiene que ver con el tema de el tema tan interesante que usted nos ha tratado ahorita con respecto a los factores de crecimiento. ¿Cómo hacen el protocolo práctico, digámoslo así? Es decir, el paciente está hospitalizado y usted le prescribe los factores de crecimiento o el paciente está ambulatorio. ¿Cómo se encargan de conseguir esos factores de crecimiento y quién los apoya en el manejo? ¿Le dan salida al paciente y el paciente sigue su manejo con un comité de curaciones o algo por el estilo? Bueno, cuando nosotros formulamos el factor de crecimiento epidérmico recombinante humano, siempre lo hago cuando el paciente se va a ir. 1, y ahora le explico cómo se hace. Y 2, cuando yo lo veo a los 15 días en mi consulta y veo que esa úlcera ya está limpia, sin ningún problema y está granulada, por consulta externa le ordeno factores de crecimiento epidérmico recombinante humano. Eso hay una manera que hace uno, que la tengo, a usted se la dan ellos, donde dice la cantidad son 75 microgramos para colocar intralesional y perilesionalmente 3 veces por semana por home care en casa. O sea que el paciente se va, uno llama al representante de la entidad, el representante y le manda al representante de la entidad el nombre y la cédula y el teléfono del paciente y entre los dos hacen una conexión, una interacción y empieza a esperar a que la EPS le autorice el factor de crecimiento epidémico. Perfecto. Yo no sé, aquí en el auditorio está el jefe Harold, que es experto nuestro en la parte de curaciones. Jefe, ¿usted tiene experiencia en esto? No sé si el jefe me esté escuchando en este momento. Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto. Harold Narváez, enfermero especialista en heridas y ostomías de la Universidad del Valle. Estoy precisamente
Vinculándome apenas con Praxis. Esta es una invitación, estoy aprovechando pues toda la explicación del doctor Rodrigo, pues para poder mirar todo lo que es la parte del factor de crecimiento epidérmico. Manejo heridas, manejo pie diabético, manejo el sistema VAC con las especialidades de ortopedia y de plástica. Y pues vamos a ver, vamos a probar, vamos a mirar y esa es una buena oportunidad para mirar cómo poder darle una esperanza de recuperación a los pacientes. Perfecto, Harold. Yo creo que eso es fundamental, el tener esa conexión con las personas que nos apoyan en esta parte de curaciones, de TEO, etcétera, para que los resultados sean mejores. Muchas gracias, doctor Rodrigo Triana. Entonces, por favor, el doctor Carrillo, que creo que también tiene muchas cosas que aportarnos. Adelante, doctor. Muy buenas noches y nuevamente. Perdón, doctor Concha, le quiero, si usted quiere, yo le puedo mandar la que yo formulo, como lo formulo, los factores de crecimiento a su WhatsApp. Muy amable. Claro que sí. Gracias, señor. Doctor Carrillo, creo que tiene el micrófono cerrado. No, aún no lo escuchamos. Bueno, listo. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias, doctor Concha. Muchas gracias, doctor Triana. Y bueno, para mí es, primero que todo, agradecerles por la invitación. Perdón un minutico, voy aquí a compartir pantalla. Y sí, la idea es de pronto complementar un poco lo que nos contaba el doctor Triana sobre el tema de la biotecnología de factores de crecimiento epidérmico, cuál de pronto ha sido su historia y como de pronto entrar un poco más en detalle de todo lo que contaba el doctor Triana, cómo funciona y por qué razón mejora el estrés oxidativo, por qué razón de pronto ya empieza como que a ayudarnos a mejorar también el tema de inflamación, etcétera, etcétera. Y también pues mostrarles un poco sobre los estudios que se han llevado a cabo pues a través de toda esta historia que ha tenido el factor con respecto pues, o sea, a los estudios y las diferentes indicaciones que tiene. Entonces, como complementando un poco lo que decía el doctor Triana, sí, claro, los factores de crecimiento todos los tenemos, todos los mamíferos son macromoléculas polipéptidas que están directamente implicadas en todas las acciones que tengan que ver con la célula, desde su proliferación, muerte, motilidad y desde todo lo que tenga que ver con su diferenciación y función específicamente. Y pues no son una sola, son muchísimas familias enteras. El doctor nombró algunas muy importantes. Y estos fueron descubiertos por estos dos personajes, Rita Levi-Montalcini y Stanley Cohen, en los años 50. Y esto les valió a ellos un premio Nobel. ¿Por qué razón? Se piensa o se pensaba que todo era porque descubrieron que los factores de crecimiento mejoraban la cicatrización de córnea en conejos, pero realmente no fue por eso, sino fue porque se vio que generaba un sólido crecimiento en los sistemas nerviosos de los embriones de pollo, pues obviamente dándole la gran claridad de lo que significa la plasticidad cerebral, y eso nos puede dar una idea de cuál es el alcance que puede llegar a tener los factores de crecimiento en un momento dado. Y si yo lo aplico de manera local, intralesional y perilesional y que me mejore un estrés oxidativo a nivel sistémico, eso quiere decir que hay cosas muy importantes que de pronto hay que estudiarle a los factores de crecimiento. Bueno, como decía el doctor, son múltiples familias, aquí hay algunas de ellas. El solo factor de crecimiento epidérmico tiene varias familias y se divide en sus familias, pero no me voy a entrar ahí como en ese detalle. Y ¿dónde actúan los factores de crecimiento en las fases de cicatrización? En todas las fases, en la fase de coagulación o hemostasia, en la fase inflamatoria, en la fase proliferativa, en la fase de remodelación, actúan en todas partes, y así como hay células protagonistas de cada una de esas fases, en donde en el caso
de que nos interesa de una úlcera crónica en la fase inflamatoria están los monocitos tipo 1 que están presentes en las fases tempranas de la fase inflamatoria y son los que van a seguir creando esa inflamación si el estrés que me ocasionó esa úlcera no cede, o a monocitos tipo 2 que van a empezar cuando ya ese estrés que me ocasionó la úlcera se dio, ya empieza entonces a liberar factores de crecimiento y son los puntos de inflexión que va a estimular el fibroblasto para la fase proliferativa y generar pues en cierta manera en sí la cicatrización normal y fisiológica. Entonces, en ese orden de ideas, pues los factores de crecimiento son súper importantes y también quién los produce específicamente. En las úlceras crónicas, pues todos sabemos que a pesar de la etiología que tengan ellas, siempre va a haber algo muy característico y muy común en su parte fisiopatológica y es la inflamación. Eso ya está bastante estudiado, se ha visto que hay un gran desbalance de sustancias antiinflamatorias y con respecto a las inflamatorias, en donde las últimas son las que siempre van a predominar y siempre entonces va a generar como tal ese círculo vicioso, que ese círculo vicioso nos va a empeorar como tal ese tejido, en donde empieza siempre con el daño de tejido, la degradación de la matriz extracelular y de factores de crecimiento, y que si eso persiste, bien sea por los diferentes factores de riesgo que puede llegar a tener una úlcera crónica, que todos sabemos que no tiene una definición específica, pero sí tiene unas características como la pérdida extensa de tejido, que podemos encontrar úlceras traumáticas con pérdida extensa de tejido, que ya se nos vuelven crónicas. El tema de las bacterias, que todos sabemos que las úlceras son manjares para ellas y por lo tanto van a estar siempre ahí presentes y que toca controlarlas de una manera adecuada y que todo eso también, pues, la cronicidad que por ese círculo vicioso, que todos sabemos la definición de círculo vicioso, que es cíclico, pero cada vez que se cumple ese ciclo se empeora la situación y aquí no es la diferencia, siempre va a haber ese empeoramiento de esa inflamación que va a liberar entonces inflamación, citoquinas y radicales libres, que ya es ese concepto que viene desde los 80s para acá, en donde se ha visto que a nivel atómico empieza a haber destrucción de los átomos, de los receptores, del núcleo de la mitocondria y que eso pues en cierta manera va a afectar todas las funciones celulares y fisiológicas pues como tal de los tejidos y que eso va a generar entonces un exceso y un desbalance de ese exceso de proteasas que va a empezar a dañar el tejido y ahí es donde se cumple ese ciclo y ese círculo vicioso que va a perpetuar la inflamación y no va a dejar que la úlcera cicatrice. Para eso, entonces, para romper ese círculo vicioso necesitamos 3 cosas o 3 criterios específicamente a nivel local de la úlcera. El primero de todos es mantener un ambiente adecuado de la úlcera, un ambiente húmedo, que no va a ser ni muy húmedo, ni muy mojado, pues, ni muy seco. Reducir la concentración bacteriana. Todos sabemos que pues, no podemos tener una herida completamente aséptica, pero sí por lo menos tener controlado como tal las bacterias en la úlcera. Que eso lo podemos lograr en cierta manera pues con los apósitos convencionales, pero hay una tercera forma que es la de disminuir la acción de las proteasas, citoquinas y la actividad de los radicales libres. Esa única forma de lograrlo es por medio de controlar el estrés que me ocasionó esa úlcera. Puede ser en el caso de la diabetes, pues el tema de controlar la diabetes con su proceso de glicación o de glicosilación, el tema de una úlcera venosa con su hipertensión venosa, y pues y al disminuir pues obviamente esa actividad y en el caso del trauma pues la pérdida de tejido que va a ocasionar como tal esa acción de tejido extraño, tejido necrótico, tejido muerto que va a producir inflamación. Entonces al controlar esas 3 vamos a lograr que la úlcera se estimule y se recupere y cicatrice. Entonces eso es súper importante, estas 2 las podemos lograr como les decía con apósitos, pero esta tercera ya nos toca de una manera mucho más profunda. Y para eso, en cierta manera, pues les presento como tal el factor de crecimiento. Puede ser una muy buena alternativa para poder empezar a mejorar ese tipo ese último criterio para equilibrar y estimular la cicatrización de la úlcera. Entonces, como decía el doctor Triana, y aquí el factor de crecimiento epidérmico, que se hace una recombinación humana, específicamente, ya les voy a hablar de eso, pero los factores de crecimiento lo que hace específicamente es estimular los receptores del fibroblasto, los receptores de la familia HER, específicamente el HER1, que es el que corresponde al factor de crecimiento epidérmico, y al activarlo entonces va a activar la enzima tirosina quinasa,
que al activar la tirosina quinasa va entonces a activar las vías de señalización del fibroblasto, activándolo y generando entonces que el fibroblasto cumpla la función que tiene cuando ya cuando ha sido de pronto en cierta manera inmovilizado por la actividad inflamatoria que pueda llegar a tener este tipo de úlceras, volviéndolo como inmóvil, como en un estado de senetud, que ese estado de senetud hace que ese fibroblasto no funcione. Entonces eso es lo que hace el factor de crecimiento. Ya les voy a mostrar específicamente cómo es. Su principio activo se hace por medio de la recombinación genética, como les decía, en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana, y se maquila en un laboratorio en España, con todas las buenas prácticas de manufactura de la OMS y de la EMA, y su acción y el mecanismo de acción es el mismo mecanismo de acción y acción que tiene el fibroblasto, o sea, producción de fibras de colágeno para producir tejido de granulación y el andamiaje como tal, producción de miofibroblastos y precursores vasculares, que eso genera angiogénesis, que puede también ser algo muy benéfico porque puede llegar a producir circulación colateral, como se ha visto en algunos casos de cuando hay isquemias distales o obstrucción distal de arterias en ciertos casos específicos, sobre todo cuando se descubren de manera temprana. Quimiotaxis y estimulación de los queratinocitos contribuyendo a la epitelización y por lo tanto entonces va a promover la proliferación celular, migración celular, diferenciación celular y supervivencia celular por aumento de la biodisponibilidad de factores de crecimiento a ese nivel local de esa úlcera inflamada, generando entonces que a ese desbalance que ya se ha logrado por medio de esa cronicidad, pues obviamente ya empiece a corregirse, ya generando entonces un factor positivo para las entidades procicatrizantes o antiinflamatorias. Este es un videito que les voy a mostrar de una manera esquemática de cómo funciona el factor de crecimiento. Entonces, el factor de crecimiento, cuando existe un daño molecular y estructural, en este caso de la úlcera epidiabética, pero no es la única, puede ser otro tipo de úlceras, llegan los factores de crecimiento endógenos, donde el fibroblasto se encuentra, como les decía, en estado de senetud, van a estimularlo, pero como el receptor se encuentra completamente dañado por estrés oxidativo, en este caso de la úlcera epidiabética, por la glicosilación, entonces no lo va a poder estimular, generando que esos fibroblastos queden completamente inmóviles y la úlcera no vaya a cicatrizar. La aplicación intralesional y perilesional, que eso es muy importante, el modo de administración, va a dar entonces una generación y una biodisponibilidad de factores de crecimiento a esos fibroblastos, que por medio de su recombinación genética empieza a restaurar esos receptores que se encuentran glicosilados o dañados por ese estrés oxidativo por medio de un proceso de dimerización y en presencia de fosforilación no enzimática va a activar la tirosina quinasa para activar todas esas vías de señalización y activar el fibroblasto. Y al activar el fibroblasto, entonces va a empezar a generar esas funciones, primero que todo de la proliferación celular por medio de mitosis y quimiotaxis, para entonces estimular la migración de nuevos fibroblastos y miofibroblastos que van a producir colágeno y fibras pues, musculares específicas para generar como tal la angiogénesis y el tejido de granulación. Y también va a estimular la migración de queratinocitos para posteriormente pasar de esa fase proliferativa a esa fase ya cicatrizante o de epitelización para entonces terminar como tal el trabajo. Hay que aclarar que el factor de crecimiento es un coayudante, pero es súper clave tener en cuenta que el tratamiento de estas úlceras complejas se hace de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria y que, por lo tanto, es importante pues también tener en cuenta todo el estado integral del paciente. Con respecto a la recombinación genética, esta se hace por medio pues, del soporte genético general, que todos sabemos cuál es, que es la Escherichia coli, como tal, y se hace una recombinación genética con la Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura que tiene propiedades específicas, que ahí es donde viene la restauración, la posible restauración de los receptores, generando entonces un factor de crecimiento que es bioidéntico al del ser humano, haciendo que tenga concentraciones puras, precisas y estables, siendo una alternativa de tratamiento.
En principio se había hecho ese factor estimulando porque se veía que el factor de crecimiento natural, que en los años 90 se utiliza y aún se utiliza mucho, secundario al plasma rico en plaquetas, teniendo en cuenta que sabemos que los factores de crecimiento se encuentran en todos los fluidos corporales, semen, sudor, sangre, bilis, orina, etcétera, saliva. Entonces, se centrifugaba la sangre, se generaba y se obtenía ese plasma rico en plaquetas y se colocaba encima de la úlcera. Pero ahí no solamente hay factores de crecimiento, hay muchísimos otros componentes más que volvían que se volviera impreciso, que podía llegar a tener citoquinas, que podía tener también reacciones autólogas, generando entonces que no fuera tan estadísticamente significativa su cicatrización. Y de por sí los primeros factores de crecimiento que se utilizaron fueron tópicos. Y como decía el doctor Triana, es súper importante el tema del mecanismo de acción porque hay que pasar no solamente la barrera del biofilm, sino también esa barrera inflamatoria que son las úlceras crónicas. Este es un estudio que se hizo en el 2008, en donde se tenía una revisión de todos los factores de crecimiento de la época, y claro, eran todos tópicos, y ellos especificaban que la utilización de factores de crecimiento en úlceras agudas era bastante, en heridas agudas, perdón, era muy efectivo y era estadísticamente significativo, pero al utilizarlo en úlceras crónicas ya no era tan estadísticamente significativo, que ojalá existiera un mecanismo de administración que pudiera llegarle directamente al fibroblasto y que fuera completamente biodisponible. Por esa razón es la aplicación intralesional y perilesional. Estos dos metaanálisis que se hicieron revisiones con factores de crecimiento tópicos, en donde empezaban a evaluar todos los factores de crecimiento que se tenían en ese momento en el mercado, el plaquetario, el mesenquimal, el epidérmico y todo eso. Y ellos decían que sí, el factor de crecimiento sí podía llegar a tener de actividad cicatrizante en las úlceras, pero que no era estadísticamente significativo. Y este estudio de acá ya especificaba que el que mejor tenía probabilidad de cicatrizar era el factor de crecimiento epidérmico, pero sin embargo seguía siendo no estadísticamente significativo por su aplicación tópica. Ya este metaanálisis en el 2019, que fue realizado motivado porque las guías NICE de la época decía que el factor de crecimiento solamente se debería utilizar para ensayos clínicos solamente, ya ellos decían que el factor de crecimiento de manera intralesional y perilesional, o sea, de aplicación parenteral, ya era efectivo en el tratamiento de úlcera de pie diabético. Ya ese es el primer metaanálisis que tenía en donde ya se especificaba eso. Por lo tanto, la aplicación intralesional de factor de crecimiento epidérmico recombinante humano en asociación con un buen cuidado de heridas acelera la cicatrización de la herida sin limitación de seguridad. Evidencia científica, la que ustedes quieran, ha tenido una amplia investigación en lo que tenía que ver con la indicación de pie diabético, tanto así que ya hay 4 metaanálisis con respecto a este tema, 3 estudios de estrés oxidativo, que ya les voy a mostrar uno de ellos, 6 estudios de amputación y ya se encuentra dentro de la guía clínica de la Asociación Colombiana de Diabetes para el manejo de pie diabético complicado, en donde pues las 11 sociedades científicas, entre ellas está ortopedia, lo recomiendan como la recomendación 49 de aplicación intralesional y perilesional cuando la úlcera sea compleja, que haya control de isquemia, que haya control de infección y se puede aplicar de manera por personal entrenado y por prescripción facultativa de médico especialista. Con respecto a la úlcera venosa, también hay 10 estudios, de los cuales son 7 realizados en Colombia, y además de eso tiene 2 revisiones o metaanálisis de tipo narrativo. En úlcera por presión hay 2 estudios y en quemadura hay 2 estudios. También hay estudios de costo-efectividad de farmacoeconomía, hay 4 estudios, y se encuentra pendiente la publicación del estudio de la guía de la Asociación Latinoamericana de Pie Diabética, donde se encuentra incluido el factor de crecimiento, que también está pendiente de publicación próximamente en una revista europea. Y también hay un metaanálisis de revisión de úlceras complejas con respecto al factor de crecimiento epidérmico, que también está pendiente de publicación. Como les decía, está dentro de la guía de tratamiento de pacientes con pie diabético complicado. Este es un estudio que se realizó en el 2013, en donde se hizo una revisión con respecto a todo lo que tenga que ver con amputación y previene el riesgo de amputación, riesgo relativo en un 70%. ¿Eso qué quiere decir? Que con respecto a las otras terapias,
tiene un 70%, el factor de crecimiento epidérmico tiene un 70% más probabilidad de prevenir el riesgo de amputación que otras terapias específicamente. Con respecto al estrés oxidativo, lo que les contaba, este es un estudio que se realizó en el 2016, en donde se cogieron 4 grupos de pacientes, de los cuales un grupo era de úlcera epidiabético, otro grupo de pacientes era pacientes con diabetes compensada, pacientes con diabetes descompensada y pacientes sin diabetes. A todos se les midió el estrés oxidativo y también se les midieron los niveles de sustancias proinflamatorias, encontrando pues claramente, y todos lo sabemos, que un paciente con pie diabético es un paciente con alto riesgo de enfermedad cardiocerebrovascular con respecto a un paciente que esté con diabetes, inclusive con paciente con diabetes descompensada. Entonces, en ese orden de ideas, ellos son los que más tenían estrés oxidativo, y cuando se le aplicó el factor de crecimiento, que al único que se le aplicaba factor de crecimiento era el grupo de la úlcera epidiabético, muchas veces llegaron hasta niveles normales el estrés oxidativo específicamente, y pues claramente también se veía que disminuía el tiempo de cicatrización. Estos son 2 estudios que se realizó por medio de cirugía plástica, 2 reportes de caso que se hicieron en Cartagena por quemadura eléctrica, y este estudio, a pesar de eso, pues también a este paciente hubo compromiso a nivel del maxilar inferior, y se pudo ver que disminuía la reabsorción ósea en la aplicación del factor de crecimiento, o sea que también tiene sus funciones a nivel de hueso. Claramente hay que profundizar en esos estudios, pero ya ha habido casos a nivel también internacionales en donde también describen el tema de que también actúa en hueso. Este es otro estudio que tiene con respecto a úlcera venosa, un reporte de casos de 28 pacientes con 35 úlceras, en donde se pudo demostrar que el factor de crecimiento tenía un porcentaje de granulación del 85% y un porcentaje de epitelización del 79%. Obviamente también, pues, como les decía, toca hacer un tratamiento integral para que realmente se vea los resultados y se disminuya el tiempo de cicatrización, que los que salgan directamente beneficiados sean nuestros pacientes. Este es otro estudio de úlcera venosa que también se hizo en Colombia, en donde se cogieron 48 pacientes, 24 pacientes con factor de crecimiento y 24 pacientes con hidrocoloides, y todos los 48 con elastocompresión juiciosa. Todos los pacientes cerraron, pero la diferencia es que los pacientes con factor de crecimiento epidérmico cerraron en un tiempo de 8 semanas. Solamente hubo uno que cerró en la semana 13, y no quiere decir que se aplicó el factor después de la semana 8, no, sino que tiene su acción refractaria específicamente, y es lógico, porque en el momento en que yo cambio completamente el ambiente inflamatorio de esa úlcera local, pues va a empezar a entrar también los factores de crecimiento endógenos, haciendo que haya una función refractaria de cicatrización posterior a la aplicación del factor. Y los pacientes con hidrocoloides cerraron hasta la semana 29, o sea, prácticamente en 6 meses. Todos con elastocompresión juiciosa, como les decía. En ese orden de ideas, pues ya se hace costo efectivo precisamente por el tiempo de evolución o el tiempo de cicatrización, que es muchísimo más corto. Estos son 2 estudios en úlceras venosas. Este es un estudio en donde se reunieron expertos de cirugía vascular e hicieron una revisión de todo lo que se encontraba en factor de crecimiento específicamente. Reunieron vasculares de Estados Unidos, de Cuba, de Colombia, Uruguay, Chile y México, y ellos empezaron ya a determinar que la utilización del factor de crecimiento epidérmico de manera tópica no era estadísticamente significativa y no era adecuada para la utilización o el tratamiento de úlceras venosas. Por tal razón se debía utilizar el factor de crecimiento de manera de aplicación parenteral, intralesional y perilesional. Y este es otro estudio de costo-efectividad en donde se comparaba el factor de crecimiento con la terapia convencional, ya pues mirando que el factor de crecimiento es un factor dominante. Estos son otros estudios de costo-efectividad. Estos 2 se realizaron, este se realizó en México y este se realizó en Colombia. Este se realizó en el 2013 y este en el 2018, en donde se comparaba factor de crecimiento epidérmico con terapia convencional, siendo el factor de crecimiento la terapia dominante. Y este se realizó en Colombia específicamente comparando el factor de crecimiento con terapia de presión negativa,
donde también el factor de crecimiento epidérmico era la terapia dominante, no queriendo decir que nos pudieran ser complementarios. Pueden ser complementarios y se pueden utilizar, pues, en cierta manera, de manera adecuada, pues, para mejorar la situación del paciente. Contraindicaciones, hipersensibilidad al producto, cualquiera de sus componentes. Con respecto a las patologías oncológicas, se ha visto, pues, y ya por estudios de los fase 3 de más de 1.500 pacientes y más de 40.000 pacientes aplicados en todo el mundo, se ha visto que no es oncogénico. Sin embargo, no se debe aplicar en pacientes con cáncer activo con marcadores tumorales positivos, pero pacientes que han tenido antecedentes de cáncer con marcadores tumorales negativos, perdón, se puede aplicar sin ningún problema y no se ha visto ningún problema con eso. Todos los pacientes que tienen úlceras crónicas o úlceras complejas, pues claramente van a tener muchas comorbilidades y patologías crónicas, las cuales pues primero hay que compensar todas esas patologías que tengan, esas comorbilidades que tengan estos pacientes para poder ser aplicado el factor de crecimiento. Llámese enfermedad isquémica coronaria, llámese insuficiencia cardíaca congestiva, tromboembolismo pulmonar, enfermedades autoinmunes, distintos tipos de anemia. Bueno, llámese la enfermedad que sea descompensada sin ningún problema. Lo mismo para la parte de cardiopatías descompensadas, problemas metabólicos descompensados, lo mismo. Hay que compensarlos primero para poderlos aplicar. Con respecto a la osteomelitis, hay que tener en cuenta que primero hay que hacer el tratamiento de acuerdo a las guías convencionales y a los tratamientos antibióticos adecuados y a los tratamientos específicos quirúrgicos que se requieran, pues posterior a eso se puede aplicar. Y con respecto a la insuficiencia renal crónica, con creatininas por encima de 200 milimoles, que equivale más o menos a 2.3, 2.4 gramos por decilitro de creatinina, que vienen a ser más o menos, pues, un poco más, un poco menos de acuerdo pues al estadio, a un estadio 4. Es mejor tener precaución con ese tipo de pacientes, pero pacientes con estadio 3A, 3B no hay ningún problema, y pacientes con estadio 5 con terapia de reemplazo renal tampoco hay ningún problema. Inclusive hay algunos estudios de reporte de caso, de serie de reporte de casos donde se ha visto algún tipo de factor protector de factor de crecimiento para este tipo de pacientes, pero sin embargo, pues obviamente se requerirá profundizar en ese tipo de estudios. Bueno, algunas reacciones adversas puede llegar a tener que pueden ser controladas y son en menor porcentaje de presentación, como por lo menos el dolor en el sitio de administración. Todos sabemos que una úlcera está inflamada y si la úlcera está inflamada, pues va a producir dolor. Y se ha visto que ese dolor es en las primeras aplicaciones del factor de crecimiento, pero eso es como la paradoja de que yo necesito aplicarle para que desinflame, pero al aplicarle le va a doler. Entonces, a medida que va avanzando las aplicaciones, se va viendo que va a disminuir el dolor específicamente. Claramente hay que, y sobre todo en esas úlceras venosas, pero hay claramente que asociarlo también a temas de la osteocompresión y todo. Se puede combinar con anestésico local, tipo silocaína sin epinefrina, no superar los 3 centímetros cúbicos por aplicación, o por sesión, pues para no tener ningún problema. Aplicar de manera lenta, porque puede producir temblor, puede tener algún tipo de acción vasomotora, lo cual pues obviamente por eso hay que aplicarlo de manera lenta y aspirando para que no vaya a llegar de manera intravascular. Puede provocar fríos, calofríos, fiebre y náuseas, pero se puede controlar con antipiréticos, analgésicos, antieméticos y con bebidas calientes específicamente. Lo que decía el doctor con respecto al paciente, hay pacientes que le tienen muchísimo miedo a las agujas, entonces hay que, en cierta manera, consentir al paciente, explicarle muy bien, no mostrarle la aguja, ojalá que no vea la aplicación, para que no se vaya de todas maneras a estresar, porque por más que sea, se utilizan agujas delgadas de 26 a 27 de grosor, pero, y obviamente dependiendo si es intralesional y perilesional. Y hay que tener en cuenta otra cosa, y es el tema de que puede llegar a tener, o sea, tener mucho cuidado con las punciones excesivas con la misma aguja, porque yo puedo pasar, el factor de crecimiento no me va a hacer proliferar bacterias, para nada, eso está más que comprobado, pero si yo no cambio la aguja, por lo menos máximo 2 o 3 veces por punción, si no cambio la aguja, yo puedo
trasladar o migrar una bacteria de una parte de una úlcera a otra parte. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta porque sí, el cambio de aguja es súper clave para ese tipo de cosas. Se debe entonces aplicar 3 veces por semana, como decía el doctor, para obtener o granulación completa, una herida apta para injerto o el cierre de la úlcera. Se aplican máximo 24 dosis, pero eso depende también muchísimo también del tamaño de la herida, porque también se ha estado aplicando en úlceras por presión y las úlceras por presión a veces son mucho más complejas. Pero por lo general son 24 dosis, en promedio pueden ir de 12 a 24 aplicaciones, dependiendo de cada una de las cosas. Se debe tener un entrenamiento adecuado al personal aplicador, ¿sí? Este personal no solamente debe saber aplicar el factor, sino también debe saber de heridas. ¿Por qué razón? Porque esto, a pesar de que tenga una metodología en donde uno dice, no, que se va de acuerdo a las manecillas del reloj y va por cuadrante y lo que sea, es bueno de todas maneras que la persona sepa de heridas o el profesional sepa de heridas para saber específicamente dónde aplicar, si a nivel perilesional, esta vez voy a dejar los bordes calmados, voy a empezar a mejorar la parte intralesional, etcétera, etcétera. Eso es como simplemente ser estratégico en dónde se tiene que colocar la punción. Entrenamiento del personal, prescripción facultativa y tiene que mantenerse a una temperatura de 2 a 8 grados o mantenerse refrigerado sin congelación. Les quería traer este caso, es una gangrena de Fournier por la extensión. Este caso fue, aunque estábamos hablando de que pues, el programa que nosotros tenemos se hace de manera a nivel de, como decía el doctor, de manera ambulatoria, que pues por más de que se tenga pues todos el tema de asepsia, antisepsia, pues obviamente muchas veces no vamos a encontrar de pronto pacientes con muy buena higiene y más que todo esto, este tipo de úlceras se presentan en pacientes, pues las úlceras complejas se presentan en pacientes con bajo nivel social, en cierta manera, entonces siempre va a ser un poco complejo. Pero lo que yo quiero mostrarles en esto es que la aplicación se hace una ampolla por sesión, independiente del tamaño. Si el tamaño es grande o el tamaño es pequeño, siempre es una ampolla por sesión. Y cuando yo aplico de manera estratégica, yo logro la rapidez. Y si se me hace de manera institucional, en donde yo tengo un control adecuado de un ambiente en cierta manera estéril, pues obviamente los resultados van a ser muchísimo mejores. Si son buenos a nivel ambulatorio, van a ser muchísimo mejores. Aquí lo que hizo fue un cirujano plástico que lo que hizo fue preparar un lecho para injertos y que ya pues obviamente mejoró de una manera adecuada. Estas son las dos presentaciones. Esta presentación es a nivel nacional en EpiProd, 75 microgramos, tal cual como decía el doctor, de manera ampolla liofilizada. Se diluye en solución salina, en agua destilada, no hay ningún problema. Y se aplica con aguja de insulina para poder medir bien y con jeringa de insulina para medir de punto 3 a punto 5 por punción, de acuerdo pues obviamente al tamaño y hasta aplicar. Y esta presentación es ya la presentación internacional, pero es el mismo factor de crecimiento recombinante humano que se llama EverProd a nivel internacional. Entonces, sanar es cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Entonces, esto era lo que les quería traer el día de hoy. Muchísimas gracias. No sé si de pronto hay alguna pregunta. Doctor Carrillo, muchas gracias. Yo creo que nos ha aclarado bastante sobre todo el soporte académico de los factores de crecimiento y la evidencia que hay en la literatura tan importante. Aquí hay dos preguntas de la doctora Andrea Arciniegas. La primera dice, al hablar de resultados significativos, a la par de un buen cuidado de la herida, ¿a qué se refiere? A utilizar adicional al factor de crecimiento apósitos de alta tecnología o terapias complementarias, porque podríamos enfrentar falsos positivos. Cuando ya se habla o sea, ya se sabe que la utilización de terapias, perdón, de apósitos de alta tecnología y todo eso, y por estudios y por literatura, ya se sabe que aproximadamente puede llegar a durar de 6 a 9 meses la utilización de solo apósitos, tal cual como lo demostró el estudio que les mostré de úlceras venosas. Ya la utilización de factor de crecimiento estadísticamente significativo, o sea, eso quiere decir que ya cuando se hizo la aplicación de las pruebas bioestadísticas, en donde ya generaba que el factor de crecimiento cerraba en 8 semanas con una significancia estadística del 95%, siempre daba y siempre todos los estudios han dado prácticamente lo mismo.
Ya en principio fue con las úlceras de pie diabético, que era donde más se ha estudiado, pero ya actualmente ya se vio ya en otro tipo de indicaciones, como les decía, las úlceras venosas. Y ahorita ya estamos haciendo ya otros estudios también en úlceras por presión. A eso es lo que se refiere con la significancia estadística. Y pues claramente, como les decía, hay un porcentaje de epitelización y de granulación, y que en cierta manera, pues la idea, como todos lo sabemos, de tratar este tipo de úlceras es de manera integral, mejorando no solamente el tema a nivel local, de pronto asociarlo con algunas otro tipo de terapias, como terapia de presión negativa o membranas de alta tecnología o apósitos antimicrobianos, sino también el control de las enfermedades subyacentes, o sea, lo que me produjo la úlcera. En el caso de una úlcera de pie diabético, pues controlar la diabetes. En el caso de una úlcera venosa, mejorar la hipertensión venosa con elastocompresión. En el caso de úlcera por presión, cambiar la posición del paciente. En el caso de un trauma, pues obviamente mejorar el tema de la infección, etcétera. Y pues también, obviamente, controlar también las enfermedades de base, como si tiene enfermedades autoinmunes, si llega a tener de pronto diabetes, bueno, en fin. Perfecto. Es más o Y menos ese lado. la otra pregunta, doctor Carrillo, que nos hace la doctora Andrea es, hablando de contraindicaciones o básicamente de hipersensibilidad, dice que si se debe realizar, yo entendí que no es necesario, pero ella pregunta si hay necesidad de realizar algún tipo de prueba antes de aplicar el factor de crecimiento. No hay necesidad de aplicar ningún tipo de prueba realmente. Se puede aplicar sin ningún problema. Lo único es el preparar el lecho de la herida, pues, para la aplicación. Eso sí hay que hacerlo, pues. Perfecto. Que no vaya a estar infectada, que no va a tener esfacelos o tejidos necróticos, que tenga buena limpieza y todo eso. Y si hay que debridar, debridar. Perfecto. Doctor Triana, ¿usted cuándo considera que existe, digamos, una contraindicación para el cubrimiento de una lesión en cuanto a infección? Porque es que tenemos muchas veces reportes de cultivos y entonces toman un cultivo, sale un germen y usted clínicamente está viendo que el tejido está granulado, está limpio, etcétera, pero está el concepto de infectología y hay que darle un tratamiento de no sé cuántas semanas, de X o Y antibiótico, eso retarda las cosas. ¿Usted tiene algún parámetro para determinar eso? Creo que tiene el micrófono cerrado, doctor. Gracias. Lo primero que hago es hablar con el infectólogo. ¿Por qué situación? Porque él me puede decir, mándelo para la casa ya que está granulado y yo le doy antibióticos y le hacemos curaciones, porteo. O el germen es un germen que es muy manejable, entonces me dice, puede colocarle puede colocarle el injerto o factores de crecimiento. Siempre lo hago con conocimiento de causa hacia el infectólogo. Entonces lo tratamos de ambas maneras. Muchas veces lo hemos colocado el injerto teniendo el paciente algo de infección, alguna infección, le ponemos el injerto, el paciente se va a la casa y lo siguen tratando por home care, tanto para la parte de la úlcera y para la parte de infecto, del antibiótico que tiene. Entonces, evitamos con eso que tengamos hospitalizaciones tan largas, porque eso nos está trayendo mucho problema. Perfecto, perfecto, doctor. No sé si los colegas, el resto de médicos, etcétera, alguien tenga alguna otra pregunta que quiera hacer, puede hacerla por el chat o puede hablar directamente. Nada más, no hay ninguna otra intervención. Bueno, entonces yo quiero agradecerle muchísimo a los doctores Carrillo, al doctor Triana, la amabilidad que han tenido con nosotros el día de hoy de compartir sus conocimientos sobre estas nuevas tecnologías que creo que nos pueden ayudar bastante.
y de alguna manera creo que podemos tener una interacción más adelante, especialmente con pacientes, que es lo que finalmente es nuestro objetivo, ¿no? El tratamiento, el cierre a veces de estas lesiones tan difíciles, y seguramente que el doctor Carrillo y el doctor Triana no tendrán mayor inconveniente en apoyarnos en eso, probablemente cuando les interconsultemos pacientes, etcétera, porque sus sugerencias y su experiencia pues es muy importante. Muchísimas gracias, doctores, muy amables por haber participado la noche de hoy con nosotros. Esperamos tenerlos en otra ocasión, tratando igualmente estos temas. Y muchas gracias a todas las personas que el día de hoy se unieron y que estuvieron con nosotros, y tendremos para las próximas semanas unas nuevas actividades académicas en diversos tópicos de ortopedia y de la parte de tejidos blandos. Muchísimas gracias a todos, que tengan todos muy buena noche. Gracias, doctor Concha, muy amable por tenerme en cuenta, lo mismo al doctor Carrillo y allá a todos mis amigas, amigos, ortopedistas, colegas y a los jefes, inclusive ustedes, el grupo que tienen de instrumentadoras, salúdemelas y muy amables y con mucho gusto. Doctor Carrillo, muchas gracias. Doctor Triana, doctor Concha, y a todos muchísimas, muchísimas gracias, de verdad.